por supuesto, para mí y para todas nosotras es un placer inaugurar la jornada de mediación educativa para transformar la convivencia, organizada por la Unión de Asociaciones Familiares con el apoyo siempre del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, al que aprovecho para darle nuevamente las gracias. Bien, para todas aquellas personas que no conozcan qué es la Unión de Asociaciones Familiares, UNAF, es una organización sin ánimo de lucro, de utilidad pública y de ámbito estatal, creada y fundada en 1988 para defender y promover los derechos y el bienestar de las familias desde una visión inclusiva de la diversidad. Es ahí lo que nos hace diferentes. UNAF llegó para reivindicar los derechos de las familias en plural, para hacer visibles sus necesidades, impulsar su reconocimiento, su participación social y su consideración en el desarrollo de las políticas públicas. Y se constituyó como una coordinadora que hoy día engloba un total de 23 organizaciones familiares. Pero además UNAF fue creada para contribuir al bienestar de las familias y por ello decidió abrir nuevas vías para la resolución de conflictos y crear de forma pionera en España un servicio de mediación familiar con el apoyo del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y hoy apoyada, como he dicho al principio, por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por aquel entonces, hace ya 27 años, fue una idea novedosa, sin duda. Un servicio que acudía a parejas en proceso de separación o divorcio y que se reunían bajo la mediación de una figura profesional que de forma neutral y confidencial les acompañaba en el proceso de recuperar el diálogo, reorganizar su relación como padres y madres y alcanzar acuerdos que fueran satisfactorios para todos sus miembros y de forma muy especial para sus hijos e hijas. Desde el principio comprendimos que la mediación y la cultura del acuerdo que ésta promovía constituía un avance necesario para afrontar de una manera nueva las necesidades de las familias. Entendimos que apostar por la mediación era hacerlo por el entendimiento, por la comunicación y por una cultura de diálogo y de paz que nos permite progresar como individuos y como sociedad. También que la mediación nos hace responsables y dueños de nuestras decisiones, evitando delegar en terceros la búsqueda de soluciones y asegurando de esta manera que los acuerdos se ajusten a nuestras verdaderas necesidades y que nos permite expresar libremente nuestra voluntad y participar activamente en la resolución de los conflictos. En definitiva, nos hace más ciudadanos y ciudadanas. Por todo ello, decidimos crear un servicio de mediación para parejas en proceso de separación o divorcio y más tarde, en respuesta a las necesidades de las familias, un servicio de mediación entre padres, madres y sus hijas e hijos adolescentes. Además de todo esto, conscientes de los beneficios que aporta la mediación, UNAF quiso llevar todo su potencial a la escuela. Ese segundo espacio tras la familia, donde aprendemos a relacionarnos con los demás, adquirimos la mirada social y, en buena medida, los valores que nos acompañan a lo largo de nuestra vida. Y de este modo pusimos en marcha un programa específico para la resolución de conflictos en centros escolares, tanto de educación primaria como de la ESO, utilizando las herramientas de la mediación y sensibilizando sobre la importancia del diálogo para el afrontamiento de los problemas y la búsqueda de soluciones sin recurrir a la violencia. Uno de los elementos diferenciadores de este programa, que cumple ya 10 años, es que se desarrolla desde un enfoque integral, trabajando con toda la comunidad educativa, es decir, centro escolar, alumnado y familias. Así, UNAF realiza talleres de sensibilización con los alumnos y alumnas de 10 a 16 años para que interioricen los valores de la mediación en el afrontamiento de los conflictos, como la comunicación, la empatía y la escucha activa. Por otro lado, realizamos sesiones informativas con las familias acerca de los cambios en la preadolescencia y adolescencia, una etapa especialmente compleja de adaptación y que genera grandes dificultades de comunicación entre progenitores, hijos e hijas y personal docente. Además, le damos a conocer la mediación como recurso para la resolución positiva y pacífica de todos los conflictos que puedan presentarse. Y por último, trabajamos con el centro escolar y el profesorado, dotándoles de los recursos y herramientas que ofrece la mediación para abordar los conflictos y así, de este modo, mejorar la convivencia.
Todo ello porque creemos en el gran potencial de la mediación y su capacidad para transformar el modo en que nos relacionamos y resolvemos nuestras diferencias, pasando de la confrontación y de la violencia a algo fundamental como es la comunicación y el respeto. De ahí la importancia de ponerla en práctica e interiorizar sus valores desde la infancia. A partir de nuestra experiencia y en el marco de la labor de sensibilización y difusión de la mediación que venimos realizando, hemos querido profundizar en la contribución de la mediación educativa, a través de la mediación educativa, a la mejora, sin duda, de la convivencia. Y para ello es por lo que hemos organizado esta jornada y convocado a expertas y expertos de la educación, la mediación y la psicología para que nos ayuden a reflexionar sobre ello. Y hemos invitado a docentes, familias y alumnos de diversos centros de educación primaria y secundaria de la Comunidad de Madrid para que compartan sus experiencias de mediación entre iguales e intercambien opiniones sobre la mejor manera de lograr una buena convivencia. Esperamos que esta jornada sirva para dar a conocer la mediación educativa, transferir conocimientos e inspirar iniciativas que nos ayuden a relacionarnos desde los valores de la igualdad y respeto como base para la convivencia pacífica, el bienestar social y el progreso. Y antes de terminar, permitirme que tenga unas palabras de agradecimiento a Mariluz Sánchez García Arista, que ha sido quien ha colaborado con todas nosotras, con UNAF concretamente, para poder afrontar estas jornadas. Muchísimas gracias, Mariluz, por toda la ayuda que nos has proporcionado. Y, por supuesto, muchas gracias a todos y a todas, vosotras y vosotros, por vuestra participación en esta jornada y que espero que sea una feliz jornada, sobre todo una jornada próspera. Muchísimas gracias. Bueno, como la presentación estaba yo sola, entonces ha sido todo mucho más rápido. Vamos a empezar con el primer ponente. Si te parece, puedes subir e iniciamos así la ponencia marco. Bueno, quiero presentaros al ponente de la ponencia marco, que como tenéis en vuestro programa, es un cambio de mirada sobre el conflicto. El ponente es Pedro Uruñuela, nacido en Logroño, La Rioja, lo sabríais de sobra. Es licenciado en Filosofía y Letras, fue catedrático de bachillerato durante 12 años, inspector de educación desde el año 1991, fue profesor asociado de la UNED, Facultad de Educación, entre 2003 y 2006. Ha sido subdirector general de la Alta Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia desde el 2004 al 2008 y coordinador de Educación en la Consejería de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Experto indiscutible y con larga experiencia en la elaboración de propuestas creativas y alternativas sobre temas de convivencia, ha impartido numerosos cursos y conferencias sobre dirección y organización escolar y sobre todo sobre la convivencia escolar y la educación para la ciudadanía, publicando también artículos sobre este mismo tema. Implicado en las políticas de educación y muy crítico con la ley orgánica de la mejora de la calidad educativa, cabe destacar además su participación activa en los movimientos de renovación pedagógica y su aportación, asesoramiento a los centros educativos que le han requerido para orientar los procesos de la mejora de la convivencia. En la actualidad preside la asociación Convives, que trabaja en la convivencia positiva en la escuela. Cuando quieras, Pedro. Buenas tardes a todas. Buenas tardes a los dos, a los tres que hay, a los cuatro. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la invitación a UNAF para poder estar con vosotras, con vosotros. ¿Os trato de tú o de usted? De tú, vale, pues de tú. Y bueno, espero que sea mutuo, y que también me tratéis de tú y no de usted, aunque sea muy mayor ya y muchas cosas de estas, ¿no? Bueno, agradecerle también, por supuesto, a Mariluz, que fue con quien me contactó, etcétera, y quería estar esta tarde con vosotras, con vosotros. Yo he estado toda la semana fuera, he venido a mediodía, de viaje el AVE tiene esas ventajas,
y digo, no me lo puedo perder esta tarde. Estoy con todas las personas interesadas en los temas relacionados con el conflicto y la mediación, porque creo que es muy importante el tener ideas, discutirlas, ver un enfoque positivo de los conflictos y ver para qué nos pueden valer y qué es lo que hay, ¿no? Claro, en una hora hablar de conflictos tiene que ser una mirada muy general, ¿eh? Yo casi diría es una mirada al bosque de los conflictos, una mirada al bosque, una especie de dron de estos que están ahora tan de moda que lo ponemos en marcha y vamos viendo y ves un conjunto pues de encinas, mira qué bonitas, aquí tenemos fresnos, aquí tenemos robles, aquí tenemos... Y ¿te puedes detener un poco más en esto? No puedo. Porque en una hora no se puede. Yo ahora estoy dando, que termino precisamente el próximo lunes en un CEIPSO de Torrelodones, un curso de 10 horas sobre conflictos. 10 horas, entonces en 10 horas sí que puedes trabajar, etc. Pero aquí me conformo con tener una visión global y una visión general y que luego pueda haber preguntas, ¿no? ¿De dónde partimos o cuál? Es decir, una cosa que a veces se nos olvida, que es que toda relación humana, y nosotros siempre estamos conviviendo con otras personas, implica un modelo de convivencia y que es importante que seamos conscientes de que no hay posibilidad de vivir sin convivir. O sea, lo que nos caracteriza a las personas humanas es precisamente eso, que vivimos juntos, que necesitamos convivir, que dependemos unos de otros, etc. Dicen que hubo una persona, Robinson Crusoe, que vivía solo en una isla. Tal vez, sabemos que no, que incluso allí apareció Viernes y todo esto, ¿no? O sea, ni siquiera eso. Y lo importante es que somos seres sociales y por lo tanto nos necesitamos unos a otros, más aún. Se han dado muchas definiciones de lo que es la persona humana. Yo creo que evidentemente la palabra nos define como personas humanas, el razonamiento nos puede definir también como personas humanas, pero yo creo que lo que más nos define es que somos seres que vivimos en relación, somos seres que nos relacionamos. Ya, Aristóteles ya lo decía, ser persona es relacionarse. Y lo que define la relación, fundamentalmente, y nos hace humanos y humanas, es precisamente el cuidado, el que necesitamos cuidarnos y que nos damos cuidado unos a otros. Bien, lo que pasa es que esa convivencia admite varias posibilidades, ¿no? Y en esas variables están determinados valores en que se funda, el valor del respeto, el valor de la igualdad o el valor de la fuerza, el valor del dominio, quién tiene poder, no tiene poder, cómo organizamos la relación, muy distinto, ¿no? Las formas en que se organiza, si es democrática, si es autoritaria, etcétera, los sistemas de relación y de cuidado, las pautas para afrontar los conflictos, modos de expresar los sentimientos, expectativas, etcétera. Bueno, entonces, en este marco y en este punto de partida que es imprescindible que tengamos en cuenta que somos seres que nos relacionamos, pues las personas somos muy diferentes unas de otras, pero muy diferentes. No hay dos iguales. Tenemos gustos completamente distintos, intereses para nuestro bienestar, para nuestros objetivos, etcétera, preferencias, valores, etcétera, que somos muy distintos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que es normal que haya choques, es normal que haya enfrentamientos, porque somos muy diferentes, ¿eh? Y en ese sentido, convivencia y conflicto son dos realidades inherentes a todo grupo social. Y tenemos que partir de este hecho, ¿eh? Tenemos que partir de este hecho. El conflicto va a ser algo permanente en nuestras vidas, algo permanente, es normal, es habitual. No nos debe preocupar que haya conflictos, nos debe preocupar cómo abordamos y cómo gestionamos los conflictos. ¿Cómo gestionamos los conflictos? Oye, mejor que no haya conflictos. Que yo sepa, solo hay un sitio en el que no hay conflictos y nadie quiere ir ahí. Nadie quiere ir ahí, os podéis imaginar, me estoy refiriendo al cementerio, ¿eh?
En el cementerio no hay conflictos, ojo, del suelo para abajo. Que del suelo para arriba no te digo nada, no te digo nada. Entonces, que no nos preocupe esto, sino decir, es normal y lo importante es cómo los abordamos, etc. Y que me gustaría reflexionar con vosotras y con vosotros 4 puntos fundamentales. En primer lugar, que es un conflicto, las dimensiones del conflicto, por qué aparece el conflicto, etc. En segundo lugar, saber analizar un conflicto, saber abordarlo, ver en qué nos tenemos que fijar, etcétera. ¿Para qué? Para ver luego las estrategias básicas de gestión del conflicto, etcétera, y terminar por último en aplicaciones concretas, un acrónimo, resolver, que ya lo explicaré, la mediación, el alumnado ayuda, alumnado ayudante, etcétera. Por lo menos en la asociación que yo pertenezco, a Convives, trabajamos siempre la mediación como un elemento más de los alumnos y alumnas ayudantes, como un primer paso, etcétera. ¿Os parece bien el menú? Digo a cocina que preparen otra cosa, lo que me digáis, ¿no? Bueno, podíamos recoger o podíamos ver muchos conflictos. Yo, por poner una lista o por poner algunos ejemplos, el padre y la madre discuten con su hija adolescente la hora de llegada a casa, el sábado por la noche, sin conseguir ponerse de acuerdo. Pues a mis amigas les dejan sus padres llegar mucho más tarde. No entiendo cómo podéis ser tan cerrados, dice la hija. Os podéis imaginar qué le contesta a la madre o qué le contesta al padre. Un padre habla con su hijo acerca de los amigos con los que sale. No le gustan y quiere que salga con otra gente. Le dice el hijo, te puedes poner como quieras, son mis amigos y no pienso dejarlos, no es asunto tuyo. ¿Algún ejemplo escolar? La profesora de matemáticas le dice a un alumno, Juan, saca el libro que vamos a empezar. Juan no lo saca. ¿Dónde lo tienes? Juan responde, en casa, se me ha olvidado, no iba a venir cargado desde allí. El padre encuentra 2 cigarrillos en la mochila de su hija y se dirige muy preocupado a su habitación. ¿No habrás empezado a fumar? La hija le contesta de malos modos, se zanzan en una discusión y sale de casa dando un portazo. En fin, así podríamos ir viendo muchos ejemplos y cosas, y volveré sobre ellos para analizarlo y concretar, pero a mí me gustaría que, en primer lugar, que es un conflicto, ¿cómo resumiríais en una palabra nada más, en una palabra, lo que es el conflicto? ¿A qué consideráis que equivale conflicto? Yo no sé lo que es conflicto, acabo de llegar a este planeta y no sé lo que es un conflicto. Una palabra. Divergencia, desacuerdo, controversia, desencuentro, confusión, falta de comunicación, diferencia, ¿qué más? Pelea, ¿qué más? Ya lo han dicho, diferencia, incompatibilidad, a ver, algún no entendimiento, discrepancia, alguna cosa que no haya salido. Oportunidad, ha salido oportunidad, menos mal. Cuando hago este ejercicio muchas veces salen todas estas palabras y sale combate, lucha, pelea, antagonismo, apuro, angustia, dificultades, confrontación, enfrentamiento, relaciones destructivas, colisión de intereses, etc. ¿Qué tienen en común estas definiciones? ¿Qué tienen en común las definiciones que habéis dado vosotras y vosotros? Que son negativas, que todas son negativas. Yo oigo esa definición de conflicto y me dan ganas de salir corriendo y decir, no, olvídate, yo no quiero saber nada, el conflicto es algo muy negativo y por lo tanto ahí está. Y efectivamente ese es uno de los problemas, que nuestra perspectiva ante los conflictos, fundamentalmente, la más frecuente es siempre la negativa. Tenemos una idea negativa de los conflictos. ¿Y por qué tenemos esa idea negativa de los conflictos?
porque no sabemos resolverlos. ¿Por qué más? ¿Por qué? Es la que nos han transmitido. Más. Supone salir de una zona cómoda, etcétera. En fin, estáis dando distintas razones. La primera, normalmente los conflictos se asocian con violencia. Es una forma de violencia. También con guerra, etcétera, puede ser más o menos polémico, más o menos intensa esta violencia, puede llegar a extremos, etcétera. ¿Y cuál es el problema de esta asociación? ¿Qué error básico estamos cometiendo si asociamos los conflictos con violencia? ¿Qué estamos confundiendo? Estamos confundiendo una forma de solucionar los conflictos con lo que es el conflicto en sí. Es decir, una manera de solucionar los conflictos es la violencia, es emplear la fuerza, es emplear recursos de imposición, etcétera. Pero ¿dónde está dicho que esa sea la única forma de trabajar los conflictos? ¿Dónde se ha dicho? Hay otras. Y hoy vamos a ver que precisamente los conflictos también se pueden resolver y se deben resolver hablando. Y que el elemento fundamental para gestionar el conflicto tiene que ser la palabra, tiene que ser el diálogo, que nos entendamos a través de la palabra. Si tenemos la idea de que el conflicto es violencia, aparte de reducir, ya estamos en contra de los conflictos, ¿no? Segunda idea, que la habéis dicho también, no son experiencias agradables. Gastan mucha energía, se gasta mucha energía. ¿Quién disfruta discutiendo? ¿Quién disfruta, ahora que viene el tópico de la cena de Nochebuena y tal, y que vendrán los cuñados, y empezarán los cuñados a decir lo que tengan que decir, lo que sea? ¿Quién disfruta en una cena así, no? Más bien estamos todo lo contrario, es decir, que haya paz, que no haya discusiones, que no haya enfrentamientos, por supuesto que no haya insultos, es decir, nadie disfrutamos en eso, ¿no? Yo soy docente, y mi experiencia como docente no he conocido, y me conozco toda España, no he conocido un solo centro, un solo colegio, un solo instituto en el que no hubiera como mínimo 2 o 3 grupos. Diferencias, conflictos entre el profesorado, es normal. Y dice, ¿quién disfruta en un claustro que te estás tirando los trastos? Nadie, pero por eso tenemos una perspectiva negativa de los conflictos. En tercer lugar, no nos han formado, lo decíais por ahí, no nos han formado para abordar los conflictos. No sé lo que habéis estudiado, lo que habéis trabajado, pero yo por lo menos por interés mío he trabajado todo esto y con otros compañeros y compañeras. Pero ¿cómo está el tratamiento de los conflictos en la enseñanza básica, por ejemplo? Nuestros chicos, nuestras chicas, ¿qué formación respecto de los conflictos reciben? Ninguna. Hay un autor, se llama Philippe Peguenuz, que es el padre que da origen al grupo que pone en marcha todas las competencias básicas y tal, ¿no?, en educación. Y el último libro que ha escrito se titula ¿Educar para la escuela o educar para la vida? Y él concluye diciendo, seguimos educando para la escuela, seguimos educando en infantil para la primaria, en primaria para la secundaria, en secundaria para bachillerato en la universidad. Dice, sin embargo, los temas de la vida, y pone el ejemplo de los conflictos, no están en el currículum. No están en el currículum. Hablaremos y discutiremos 80 cosas de matemáticas y de polinomios hasta ecuaciones integrales, lo que haga falta. Pero y temas que se van a encontrar en el día a día, como son los conflictos, cuando les enseñamos a nuestros chicos y chicas a gestionar adecuadamente los conflictos. Me parece una llamada de atención importante, ¿no? Y por último, lo decía aquí la compañera, tenemos una gran resistencia a los cambios. ¿Por qué? Porque el conflicto siempre es síntoma, es como la fiebre. ¿La fiebre es importante en sí misma? No. La fiebre es importante porque es síntoma de otro proceso más serio. No importa que yo tenga 39 de fiebre o 39,5, lo que importa es decir,
mírate que puedes estar haciendo una neumonía, mírate que puedes tener ahí una placa hermosa por estafilococos en la angina, mírate que puedes tener tal cosa, ¿no? Los conflictos es lo mismo y muchas veces para solucionarlo tenemos que movernos, tenemos que cambiar y a nadie nos cuesta cambiar, nos da mucha pereza. Nos da mucha pereza y por lo tanto ahí está este problema, etcétera. Bueno, pero por conflicto, ¿qué definición nos propongo? Hay varias, ¿no? En primer lugar, dos o más grupos o dos o más personas, da igual, perciben o tienen. ¿Por qué es importante? Puede que no lleven razón, pero si alguien percibe y está convencido de que el otro está actuando contra sus intereses, está planteando cosas que no quiere para nada y tal, tiene tanta fuerza como que hay un conflicto real. Muchas veces infravaloramos las percepciones y el conflicto tiene un elemento subjetivo, un componente subjetivo muy importante que debemos tener en cuenta, ¿no? ¿Y qué pasa? Que perciben o tienen posiciones. Yo quiero esto, tú quieres lo mismo. Posiciones, valores. Cuando estamos discutiendo, por ejemplo, determinados problemas, por ejemplo, el aborto, ¿en qué nos estamos enfrentando? En los valores. En qué valores se defiende o qué valores se entiende y qué pensamos que tiene la otra persona, etcétera, ¿no? Intereses, lo que yo voy buscando de inmediato, las aspiraciones. Es un ejemplo muy raro, pero si dos aspiran a ser director o directora del mismo centro, solo va a haber sitio para uno y va a haber el conflicto, ¿no? Por eso mismo. Necesidades, deseos contrapuestos, lo iremos viendo ahora con más detalle, pero falta una característica importante y es que este choque, o sea, esto se percibe como incompatible, o sea, chocan entre sí aparentemente o no es ambos a la vez, sino o se toma esta decisión o se toma tal otra, pero no podemos estar a la vez. Y sobre todo hay un elemento importantísimo, y es que nunca los conflictos no son un salón en el cual muy educadamente bailemos el minué. No, en los conflictos está en juego y los teñimos siempre de emociones y de sentimientos. Y la base del sentimiento, la base del conflicto, perdón, radica en la emoción, que me mueve a actuar de una determinada manera, etcétera. Yo no sé si muchos o muchas de las que estáis aquí estéis trabajando en colegios o en institutos o tal y eso, pero un fallo, desde mi punto de vista, que cometemos muchas veces, y yo insisto en formación siempre en ello, es que a un chaval, por ejemplo, que se comporta mal, dice, está suspendido, te he suspendido este examen, viene a protestar, es que creo que estudia mucho y creo, ¿por qué me has suspendido? Entonces yo miro el examen y digo, te he puesto un 4, pero como sigas insistiendo, te pongo un 2,5, porque cuanto más lo leo, peor está. ¿Qué hace el chaval? Pierde el control, el enfado, la emoción de ira, etcétera, se provoca el automatismo, entra en funcionamiento modo amígdala, y entonces, ¿qué pasa? Que me insulta como profesor. Y ya la hemos liado. Entonces, yo como profesor voy a la dirección, me ha insultado gravemente, se le aplica la norma, expulsión 15 días. Y cuando vuelve, ¿qué hemos preparado para recibirle? ¿Cómo hemos trabajado las emociones de ese chico? Ese chico te está pidiendo a gritos, que me tienes que educar mis emociones, que no puedo ser impulsivo, que tengo que dejar el modo amígdala y entrar el modo corteza prefrontal para poder reaccionar y poder hacer y tal, ¿no? Por eso se nos olvida y por eso juegan ese papel importantísimo. Y bueno, con la imagen del posible conflicto, etcétera. ¿Por qué surgen los conflictos? Hay varios factores claves. El primero y fundamental lo hemos visto y no me voy a detener más en él, ¿no? Primero, por la interdependencia, porque dependemos unos de otros y unas de otras. Entonces nos necesitamos y entonces es lógico que haya conflictos, etc. En segundo lugar,
Dice, porque las personas somos diferentes, tenemos distintas percepciones, tenemos distintos intereses. La gallina y el gorrión son animales fieros. El tigre y el león son animales mansos. Estos de acuerdo todas, ¿no? No. Es muy agresivo. Bueno, pero el tigre y el león no defienden su territorio. También. ¿Os choca esta frase? Le dijo la mamá gusano a su hijo el gusanito. Es decir, para el gusano, que el gorrión y la gallina, que son los que se lo van a comer, un tigre, un león no van a pasar por nada y tal, ¿no? Ahora, os pido, por favor, que en silencio, sé que vais a hablar, pero en silencio penséis y cuando yo os pregunte, me digáis la contestación que hayáis encontrado. En silencio, por favor. ¿Cuántos cuadrados hay? ¿Cuántos cuadrados hay? Chorrocientas. ¿Cuántos cuadrados hay? 100. 100. 101. 101. ¿Cuántos cuadrados hay, además de chorrocientos? Muchísimos. ¿Cuántos hay? Depende de cómo los veas. ¿Quien ha dicho que hay 100 está equivocado? No, evidentemente no. ¿Quién ha dicho que hay uno? Tampoco, porque hay uno grande, ¿no? ¿Quién ha dicho que hay 101? ¿Qué ha hecho? Sumar los 10, 10 por 10, ¿no? Más el grande, 101. Pero ¿y los que han empezado a sumar? Uno grande, de 2, de 2, de 2, de 2, de 3, de 3, de 4, de 5. Si cuentas así hay 1.700, no sé cuántos, los chorrocientos que decía aquí. Eras tú, ¿no? Los chorrocientos que decían aquí. Es decir, y todo lo que decimos eso es cierto. Entonces, nos cuesta muchas veces ver la perspectiva del otro. Es decir, tenemos distintas perspectivas, somos diferentes, ¿no? Y un ejemplo que no me voy a detener en él porque es muy conocido, la persona mayor y la joven. Por no decir la joven y la vieja, que no... veis que hay dos figuras, hay gente que solo ve la joven, hay otros que solo ven la vieja, la persona mayor, ¿no? Pero están las dos. ¿Alguno no ve o alguna...? ¿A quién no ves? ¿No la veis? Mira, muy rápidamente, la joven está mirando para allá y tal, ¿no? La persona mayor, lo que es la barbilla de la joven es su nariz. Esta es la boca, la barbilla, los dos ojos, y lleva un sombrero de color naranja y color amarillo. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Os iba a haber puesto otro, hay una ilusión visual muy conocida también, es una foto de una estación de tren o de metro y pasa un tren, entonces entra o sale de la estación y ves las dos cosas y tal, o sea, hay mucho de esto. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque, es decir, tenemos distintas percepciones, distintas maneras de ver. Adiós, no, esta se me ha ido. Somos diferentes, tenemos distintas percepciones, interpretaciones y nos cuesta aceptar esto. Y que son legítimas, En tercer lugar, la forma de expresar las diferencias. ¿Por qué? Porque son emocionales. No son expresiones frías, racionales, cartesianas, sino que son muy emocionales. Repasad
todo lo que ha sucedido en todo este tiempo, penséis lo que penséis, respecto de Cataluña, y ved qué emociones y cómo se ha trabajado y ha habido expresión emocional sobre todo, ¿no? Otra razón importante, por la escasez de recursos. Es decir, vivimos en un mundo, y los economistas dicen que esa es la razón de ser de la economía como ciencia, en el cual no hay recursos en abundancia para todos, sino que están limitados y tenemos que repartirlos, y eso puede originar determinados conflictos. Pues por ejemplo, si llega un presupuesto a un colegio, llega un presupuesto a un instituto, ¿con qué criterio se reparte? Dice, claro, como el director es de lengua y literatura, a su departamento y a la biblioteca del instituto le ha dado el 50%, y los demás, o al revés, como esta es de plástica, de diseño, tal, aparte de que tiene 4 clases solo para dar educación plástica y visual, etcétera, todo el dinero que llega se queda para su departamento, para comprar materiales. Yo, a título de anécdota, sin ninguna otra cosa, yo estuve en un instituto en el cual a una parte del mismo le llamábamos el coto de Doñana, porque la jefa de departamento se llamaba Ana, y era la que tenía absolutamente todo controlado y todo eso, ¿no? Entonces, esa escasez de recursos que muchas veces pues, no los repartimos conforme a un criterio proporcional, etcétera. Una cosa importantísima, el papel del grupo. Sin darnos cuenta, pertenecemos a grupos importantes. Y tenemos puestas las gafas del grupo que nos lleva a hacer juicios, que nos lleva a percibir determinadas cosas, a percibir determinados matices, etcétera. Determinados matices. Y no somos conscientes muchas veces. Más aún, tenemos un riesgo que es identificarnos con un solo grupo. Cuando tenemos identidades múltiples, pues somos hombre o mujer, somos de tal sitio, de un país, de una comunidad autónoma, hemos estudiado esto, somos maestros, maestras, somos trabajadores o trabajadoras sociales, poned los ejemplos, la cantidad de identidades que tenemos, ¿no? Pero lo vemos desde nuestro punto de vista y desde el grupo con el que nos sentimos más identificados, sin darnos cuenta, y nos lleva a negar lo evidente. ¿Por qué hay tanto corporativismo a la hora, por ejemplo, de denunciar determinadas actuaciones? Cuando un juez habla mal de otro juez, cuando un médico apoya una denuncia por mala praxis tras ver si te las deseas para poder hacer una reclamación, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa visión, etcétera. Y un tema importante también, porque tenemos tendencias contradictorias dentro mismo de nosotras y de nosotros. Es decir, que no es que seamos ángeles, que no es que seamos una cosa etérea y tal, sino que yo quiero tener una determinada figura estilizada, no coger kilos y tal, pero qué buenos son los polvorones y los mazapanes, ¿no? Y qué bueno es que ahora no empiecen en Navidad, sino que llevemos ya un mes comiendo, yo por lo menos llevo un mes comiendo polvorones ya, que me encantan. Y luego diré, engorda 4 kilos. O sea, pongo un ejemplo muy así, pero muchas veces que queremos unas cosas y dentro de nosotros tenemos contradicciones y hay que aceptar que el conflicto es algo interno a nosotros, etcétera. Y como conclusión de esta primera parte, quería señalar, a ver si, entonces, que lo importante, o sea, que siempre va a haber conflictos, pero lo que tenemos que hacer, y nuestro objetivo, lo que os planteo es que los conflictos los convirtamos en algo positivo, que el conflicto puede ser positivo y que no sirva para romper más todavía las relaciones, para echar más leña al fuego, etcétera, sino que realmente sea una herramienta de aprendizaje y una herramienta de educación. Y que lo importante es precisamente esto. Conflictos va a haber, los decía antes, era la primera conclusión. Lo importante es cómo los gestionamos, cómo los transformamos, qué sentido le damos.
¿Hay conflictos negativos? Por supuesto que los hay, gente que no se habla y muchas veces por tonterías, etc. Entonces, vamos con esta idea de decir, ¿qué tenemos que hacer para que el conflicto sea positivo y sirva para crecer como personas, para crecer como comunidad, para crecer en nuestra relación, etcétera, y por lo tanto para aprender de las situaciones de conflicto? Bueno, pues nos vamos entonces a la segunda parte, el segundo punto que os planteaba, es decir, ¿qué necesitamos? Saber analizar un conflicto. Yo me voy a detener en ello y me voy a decir, hombre, si yo cuando discuto con mi hija, si va a venir a las 11 o va a venir a las 12, tengo que hacer todo lo que me vas a contar. No, evidentemente no. Os voy a contar para qué. Para que sepamos lo que hay, lo practiquemos y lo incorporemos y lo automaticemos a nuestra manera de actuar y a nuestra manera de comportarnos. Yo para andar hacia atrás o andar hacia adelante no tengo que estar pensando, ahora me toca el balanceo de la pierna, ahora me toca apoyar el talón, ahora levantar el peso del cuerpo sobre el dedo gordo del otro pie y otra vez balanceo, lo hago automáticamente. ¿Por qué? Porque lo tengo muy entrenado. Pero es bueno saber qué elementos, en qué cosas me tengo que fijar para entender bien el conflicto y, por lo tanto, para poderlo aplicar e internalizarlo. Tres elementos fundamentales en el conflicto. En primer lugar, las personas. En segundo lugar, el problema, lo que define el conflicto. Y en tercer lugar, el proceso. En tercer lugar, el proceso. Son los tres elementos claves y fundamentales que debemos tener en cuenta, etc. Vamos en primer lugar con las personas. Y lo que voy a hablar ahora de las personas nos va a valer luego también para el problema, pero cada cosa a su momento. Se ha comparado, y yo creo que es una buena comparación, el conflicto con un iceberg o con un iceberg, como lo queréis pronunciar a la española o a la inglesa. A la española es un iceberg. Y en el iceberg, ¿qué hay? Hay una parte que flota y una parte que está hundida. La parte que flota es el 10-15% del volumen total. La parte hundida es la más importante, 85-90% del volumen y tal, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque esta parte visible puede flotar y puede estar por encima del agua porque se apoya, porque tiene el sustento en la parte de abajo. Puede tener sustento en la parte de abajo. De tal manera que tenemos esa parte visible y la parte invisible y los tres elementos, ¿no? Bueno, pues las personas, analizando el conflicto desde el punto de vista de las personas, pues tenemos lo mismo. Tenemos tres elementos que corresponden bien a la parte visible o a la invisible. En la parte visible, ¿qué tenemos? Posiciones. Posiciones es lo que yo quiero, lo que yo defiendo. Por poner un ejemplo muy tonto, pero muy claro, la compañera quiere tener la ventana cerrada y tú estás empeñada en tener la ventana abierta. Esa es la posición. Esa es la posición. Si nos quedamos en las posiciones, y esto es importante y por eso insisto en ello, jamás podremos solucionar el conflicto. Jamás. Porque o está abierta o está cerrada. Y si tú la abres, o si tú la cierras, ella se va a levantar a abrirla y al revés, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la parte invisible. Ir a la parte invisible. ¿Y por qué tenemos que ir a la parte invisible? Porque ahí descubrimos que por debajo de las posiciones están los intereses. Están los intereses. ¿Y a qué responden los intereses? ¿O cómo puedo saber yo cuáles son los intereses? Preguntándome siempre el por qué. ¿Por qué de esta posición? ¿Por qué de esta posición? ¿Por qué defiende esto? ¿Recordáis alguno de los casos que os he leído? ¿Por qué mi hija quiere venir a las 12 de la noche? ¿Por qué puede ser? Preguntándole a ella y preguntando a nosotros, y ella me puede decir, porque todas mis amigas vienen a las 12, porque si tengo que venir a las 11 tengo que venir sola y paso mucho más miedo que si vengo más tarde con las amigas. O sea, veo los intereses, veo los intereses. ¿Por qué todo esto? Y por debajo de los intereses tenemos un tercer nivel que son las necesidades. ¿Y cómo sé cuáles son las necesidades? ¿Y por qué quiere venir con sus amigas?
¿Por qué quiere venir a las 12 con sus amigas? Y veré que las necesidades, siguiendo la pirámide de Maslow, autorrealización, etcétera, pues que puede tener, le importa mucho la seguridad, quiere venir segura a casa, y en segundo lugar, necesidad de afiliación. Ella quiere estar con sus amigas, con su grupo, las adolescentes. Si algo buscan es, ahora veré qué necesidades tienen, si algo buscan es precisamente eso, el sentirse acogida por su grupo, por sus iguales, y son capaces de discutir con la madre y el padre para ser aceptada por sus iguales. Yo podría poner muchos ejemplos de mi experiencia como docente de estas cosas y tal, ¿no? Vale, entonces, dos conclusiones. Que pocas veces, hablo como docente, nos preguntamos por qué este alumno se comporta así. ¿Por qué este alumno se comporta así? Y entonces, ¿qué hacemos? Aplicar las normas sin más, y no entendemos, y el conflicto no se soluciona. Si yo me preguntara, ¿por qué el alumno no me deja dar clase? ¿Por qué me interrumpe constantemente? ¿Por qué me falta el respeto? ¿Por qué tal? Cambiaría mi actitud y tal, ¿no? ¿Por qué es importante esta distinción? Por lo que os decía antes. Si este es, el triángulo representa a la madre y el otro triángulo a la hija, es decir, en las posiciones es imposible el acuerdo. Sin embargo, en los intereses sí, hay una zona de intersección, hay un sector compartido donde podemos buscar, y en las necesidades pues mucho más todavía, ¿no? Porque las necesidades son básicas, pero se pueden concretar y se pueden expresar de muchas maneras, o puedes encontrar salida y soluciones de muchas maneras. Si yo pregunto, ¿por qué quieres tener la ventana cerrada? Para no coger frío. ¿Por qué quieres tener la ventana abierta? Porque no aguanto el olor, no aguanto el mal olor, por ejemplo. No aguanto el olor a cerrada y tal, ¿no? Muy bien. Y necesidades. ¿Por qué quieres tener la ventana cerrada? Para no tener frío, una necesidad fisiológica y tal, ¿no? ¿Por qué eso? Puede ser también fisiológica, y entonces puedes decir, oye, pues mira, tú en lugar de ponerte aquí, te importa ponerte ahí, que además está tu amiga y puedes ir con ella allí, y tú te quedas aquí y abres la puerta, abres la ventana y ahí está, ¿no? El típico ejemplo que encontraréis en todos los libros y en todos los cursos es el de las dos hermanas que van a la nevera en el mes de agosto y se encuentran que solo hay una naranja y se pelean por la naranja. ¿Y qué tendencia tenemos? La tendencia salomónica, es decir, partimos por la mitad, media naranja para ti y media para mí. Entonces, si aplicamos esto otro, digamos, la posición, yo quiero la naranja, incompatibles, no hay manera. Intereses, ¿por qué quieres la naranja? Y una puede decir, porque tengo sed y quiero hacerme un zumo. Y la otra, ¿y tú por qué la quieres? Yo quiero la cáscara porque estoy haciendo un pastel y necesito la cáscara de la naranja para echarle que tenga un sabor amargo, etc. Encontramos la solución. Pues yo me quedo la cáscara y tú te quedas esta y la exprimes bien y te tomas el... Si hubiéramos partido, hubieran perdido las dos, ¿no? Vale. Tenemos claro este primer paso, ¿no? Volveré con... En las personas, ¿qué más nos tenemos que preguntar? ¿Qué más tenemos que preguntar? Las emociones que viven, ¿no? Recordando muy rápidamente las emociones. Si yo voy por el campo y me encuentro una culebra, ¿qué hace este buen hombre? Grita, se asusta, ¿no? ¿Qué haríais? La decisión puede ser distinta. Yo puedo tener mi cámara y aprovechar y tomar una foto. Tú tomarías una foto y la mayoría de la gente, ¿qué haríamos? Salir corriendo, ¿eh? Salir corriendo, me parece muy legítimo, ¿eh? Mucha gente saldríamos corriendo, decir, bueno, esto no puede ser y tal, ¿no? Pero llamo la atención de una cosa. Veo un peligro, que es la culebra, mis ojos rápidamente, va la información visual a este núcleo del cerebro y va directamente al sistema límbico, la amígdala, hipocampo, todas las estructuras, en la cual la amígdala da una valoración y dice, peligro, peligro, peligro. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir,
gracias a este mecanismo, los mamíferos hemos sobrevivido y hemos superado a los propios reptiles. Los reptiles no tienen este mecanismo emocional. ¿Y qué es lo que sucede en los humanos y las humanas? Que hemos desarrollado una corteza prefrontal de tal manera que luego la información llega a la corteza y me puede decir, qué tonto soy, fíjate si está muerta, si no... O puede decir, si es una camisa, habrá una culebra cerca, pero esta no es. O puede decir también, es un palo, fíjate que me había parecido una culebra y es un palo y tal. O puede entrar, como muy bien decía la compañera, voy a hacerle una foto. Es una relación ya muy intelectual, muy esto, ¿no? ¿A qué es a lo que voy? Pues que en las emociones hay un acontecimiento, me encuentro la culebra, hay una valoración automática, es mucho más rápida la valoración vía amígdala que vía corteza cerebral, ¿no? Y por lo tanto, la valoración de una valoración neurofisiológica, se me pone la piel tensa, el vello erizado, la sangre se me acumula en el corazón, en lo que es procesos de digestión y abdominales, reacciones, eso, ¿no? El morirse de miedo o, perdonar la expresión, cagarse de miedo, es una reacción fisiológica ante el peligro y tal, ¿no? Hay una valoración comportamental, me echo para atrás, o empiezo a gritar, eso. Hay una valoración cognitiva, esto es un peligro que tengo que evitar, por lo tanto, de eso me predispongo a la acción y salgo corriendo, etc. Bien, esto tiene lugar también en todo el proceso de relaciones interpersonales. Y en los conflictos lo vemos muy bien. Entonces, ¿qué pasa con las emociones? Que si sirven para cubrir nuestras necesidades, si van en la línea de dar respuesta positiva a nuestras necesidades, son positivas, y están asociadas al bienestar. Y si nuestras necesidades no están cubiertas y me veo amenazado, las emociones están asociadas al malestar y tiendo a evitar ese comportamiento, tiendo a evitar esa conducta. ¿De acuerdo? Y entonces, es decir, pensad en los jóvenes, pensad en los chicos, sobre todo en secundaria, hay tres necesidades básicas. La primera de todas ellas, seguridad. Si algo necesita un adolescente es sentirse seguro, no sabe quién es, está creciendo, le ha cambiado la voz, tiene un cuerpo desastroso y tal, necesita seguridad. En segundo lugar, necesita pertenencia. El grupo es importantísimo para el adolescente. Pensad, la forma más frecuente de acoso en secundaria no es la paliza física, es el aislamiento social, el echarle del grupo, no dejarle participar. Y es mucho más doloroso para la víctima que la paliza física, porque la víctima a esa edad está pidiendo la pertenencia, etc. Y tercera necesidad de tener éxito, de ver que vale para algo. ¿Qué nos pasa si habéis trabajado con chavales que han estado al final ya de la etapa educativa en la UBI? Mariluz trabajó en una UFIL en Móstoles, en eso. ¿Qué es lo primero que hacemos con este tipo de chicos y de chicas? Recuperarles como personas, recuperar su autovalor, es decir, que tú vales, que tú puedes tener éxito, y cuando le haces que haga cosas y ve que es capaz, es cuando empieza a recuperarse, etcétera. A mí me da igual que sepan más matemáticas o menos, me interesa recuperarle en primer lugar como persona, para poder hacer. Pues bien, todo esto, ¿qué es lo que ocurre? En el conflicto experimentamos emociones muy intensas y fundamentalmente dos tipos de emociones. El miedo y la ira, con todas sus manifestaciones y todo lo que entra en la familia del miedo y de la ira, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? La desconexión entre la amígdala y la corteza cerebral. Desconecto ambas cosas, ¿qué me pasa? ¿No? ¿Y qué hacen en el conflicto? ¿Qué hacemos? Perdemos el control personal porque hemos entrado en modo amígdala y aparecen respuestas impulsivas. Yo tengo
como tengo todavía el este machista, a una mujer no le pego, pero yo, me haces no sé qué, eso me revuelvo y te pego un tortazo. O sea, impulsivo, es decir, alzamos la voz, gesticulamos, nos implicamos más, necesitamos... Entonces, ¿qué es importante? Saber regular las emociones y ver qué emociones hay en ese conflicto. ¿Para qué? Para tratarlas y regular adecuadamente las emociones. De ahí que la tarea fundamental educativa que hacemos o que debemos hacer en la etapa de primaria, secundaria, incluso en infantil, es enseñarles a regular sus emociones y a romper el automatismo. Y no aprenden, o sea, no se lo enseñamos, no es que no aprendan, es que no se lo enseñamos. Y es un aprendizaje fundamental, básico. O sea, esa habilidad para saber controlar la ira, para saber gestionar bien su irritabilidad, etc. Y yo necesito saber y preguntarme siempre que tengo un conflicto, ¿desde qué emoción lo está viviendo? ¿Desde qué emoción está viviendo ese conflicto, ese enfrentamiento de esa persona? Cosa que a veces se nos olvida y ahí está. Segundo, hablábamos de problema. El problema también lo podemos definir desde las posiciones, intereses y necesidades. Pero aquí me parece que hay una reflexión mucho más importante. Johan Galtung es un noruego que vive en Alicante, es un señor ya muy mayor, que ha trabajado mucho todo el tema de los conflictos, etcétera, y coge la imagen del iceberg, pero la pone como violencia, como violencia. Y dice, hay dos tipos de violencia, la violencia visible y la violencia invisible. En la violencia visible, ¿qué tenemos? La violencia directa. La violencia directa, es decir, la violencia física, agresiones, guerra, etc. ¿Cómo es posible que exista esa violencia directa? ¿Cuántas mujeres llevamos? Hoy 47, hoy ha habido otra muerte en Valencia, de mujer asesinada por su expareja. Ya 47. ¿Cómo es posible que permanezca la violencia directa hacia la mujer, que todos los días haya más de 700 denuncias por maltrato y tal en comisarías? Es decir, pues porque, nos dice Galtung, porque se apoya en la violencia estructural y en la violencia cultural. ¿Cuál es la violencia estructural? La violencia estructural es el sistema económico y jurídico que hace posible determinados comportamientos. Que hay unas leyes, por ejemplo, que permiten que todavía la mujer pueda cobrar hasta un 30% menos de sueldo por igual trabajo que el que está haciendo un hombre, y eso es legal, y no pasa nada. Que puede ocurrir también el famoso techo de cristal, que no somos conscientes, y que la mujer choca con ese techo de cristal y no va más allá, no va más allá. Os pongo un ejemplo de docentes, porque me lo entenderéis. En Madrid, ¿qué porcentaje hay de maestras y qué porcentaje hay de maestros en primaria? O en infantil más todavía, pero en primaria hay 72% de maestras y 28% de maestros. ¿Qué porcentaje de directoras hay en los colegios de primaria? Pues está invertido el 22%. E inspectores, no te digo nada, yo me callo porque me toca directamente, pero evidentemente, es decir, violencia estructural. Si hay algo en medicina típico de la mujer, o propio de la mujer, es la ginecología, que estudia la anatomía, la fisiología y la patología específica de la mujer. ¿Cuántas catedráticas de ginecología hay en las universidades españolas? Y es la rama específica de la mujer. Ninguna. Hasta el año pasado, ninguna. En fin, vas viendo problemas estructurales, etcétera, ¿no? Violencia cultural. ¿Qué percepción, qué idea tenemos de la mujer? ¿Qué decimos de la mujer? Sexo libre, débil, sexo débil. ¿En qué estaría pensando? Pensad estos días en lo de la manada. La cantidad de barbaridades que hemos tenido que escuchar, de percepciones de que se entiende de lo que es la mujer. Hay una petición que yo he firmado y que me han seguido bastantes,
para que el diccionario retire de sexo fuerte y sexo débil y tal, ¿no? Y el caso más, hay un caso que es una tontería, pero es muy serio, muy importante. Sabéis que hasta hace muy poco, si la tomadora del seguro de coche era la mujer, era más barato que el del hombre. Era más barato que el del hombre, que si había un hombre, porque está demostrado que conducís bastante mejor que los hombres. Bastante mejor. Y menos siniestros y todo. La Unión Europea protestó y dijo que era una situación de discriminación y no bajó a los hombres, o subió a las mujeres. Y aún así, cuando vas por la carretera y ves que un coche va despacio y que frena y que no sé qué, le adelantas, miras, ves que conduce una mujer y que es lo que mujer tenías que ser. Es decir, tenemos eso muy metido, ¿no? Os puedo poner muchos ejemplos en los cuales este conflicto y tal. Pero, ¿por qué es importante? Porque es importante que tengamos en cuenta este análisis y nos fijemos siempre en los elementos estructurales y en los elementos culturales. Porque si no lo hacemos así, estamos olvidando temas fundamentales y estamos cayendo en el psicologismo, en el buenismo. La violencia está, es cuestión de que nos pongamos de acuerdo, todos somos buenos. No. Hay que ver dónde se origina ese conflicto, la violencia estructural, y cómo hacemos la violencia cultural y cómo luchamos contra la violencia cultural, que en el caso de la mujer es clarísimo. Pero pensad, por ejemplo, violencia estructural, violencia directa, las conductas disruptivas de los alumnos que no te dejan dar clase, que tal, no sé cuántos. Violencia estructural, si es que 1 de cada 4 no tiene el título de graduado en secundaria, en una etapa, en una educación que es básica y obligatoria. Una violencia estructural importante. Mientras no quites ese foco, va a haber chavales que te lo van a manifestar. A mí me tocó hacer el estudio desde el Observatorio Estatal de la Convivencia, y le preguntábamos una pregunta que nos volvió locos. Preguntábamos a los chavales y chavalas, 23.500 encuestas válidas de toda España, de todo tipo de centros, cómo valoraban los estudios de secundaria. 4 veces repetimos y reformulamos la pregunta hasta dijimos, es que es así. 34,4%, es decir, 1 de cada 3. No me entero de casi nada de lo que explican los profesores en clase. 66,6. No me interesa casi nada de lo que explican los profesores en clase. Y la culpa el problema no eran los profesores. El problema está en un currículum y en un sistema educativo selectivo, competitivo, etc. ¿Por qué digo esto? Porque las preguntas de relación con el profesorado no llegaban al 6% el que decía que tenía problemas y conflictos. Y lo mismo en la cultura. ¿Por qué se mantiene el acoso entre iguales, el maltrato? Porque hay una serie de violencia cultural y de ideas que están ahí que todavía lo mantienen, como por ejemplo, es cosa de niños, siempre ha sido así, es la manera de que se hagan adultos o adultas, como ya no hay mili, ¿verdad? Efectivamente. Inconscientemente por parte de la sociedad hay una retroalimentación continua. Sí. La familia. Efectivamente. Estamos. Eso, entonces, ¿qué pasa si nos olvidamos de estos 2 elementos a la hora de plantear el tratamiento? Que estamos haciendo lo que en medicina se llama tratamiento sintomático. Si un día por la tarde tienes buena vela, que se dice en mi tierra, te duele la cabeza, tienes escalofríos, llegas, te pones el termómetro, 38,5, me tomo un paracetamol, la mujer toma ibuprofeno, que es muy nefrotóxico, ojo con el ibuprofeno, y a los 10 minutos parece que me encuentro mejor, se me está pasando, esto no era nada, era una tontería. A las 4 horas, otra vez escalofríos, otra vez la fiebre que sube, otra vez dolor de cabeza, etc. ¿Qué hacemos? Vamos al médico, a la doctora, nos mira y dice, tienes ahí un estafilococo, una plaquita de pus hermosa, aumentine, ácido clavulánico, clamosil, amoxicilina, lo que sea antibiótico. Entonces hacemos un tratamiento etiológico, un tratamiento causal.
Y en los conflictos muchas veces corremos el riesgo de quedarnos en el tratamiento sintomático, actuando sobre los síntomas, no sobre la causa de todo esto. Y caemos en el psicologismo, en el fácil y ahí está. Bueno, y por último, el proceso de un conflicto: inicio, escalada, estancamiento, cese de la escalada. Es decir, el conflicto tiene una vida. ¿Y cuál es el problema? Que es como una bola de nieve, que al principio no es importante, después sí que es importante. Y va creciendo, va aumentando, va aumentando. Y que cuando ha crecido mucho es muy difícil, es muy difícil. Y muchos se quedan ahí estancados para siempre, o están en una escalada y no entran en la desaceleración, cese de la escalada, transformación, etc. En el proceso en que nos tenemos que fijar, en dos cosas fundamentales, Primero, ¿cómo es el proceso de comunicación en ese conflicto? ¿Cómo funciona la comunicación? ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos habéis caído en la cuenta de que lo que hacemos es dejamos de hablar con la persona que tiene el conflicto y empezamos a hablar de la persona que tiene el conflicto. Dejo de hablar contigo, pero empiezo a hablar contigo. No sabes la que me ha hecho. Yo que pensaba que eran no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos. No, con ella yo no voy a hablar, no quiero. Entonces, ¿cómo es la comunicación? ¿Hemos cortado los puentes para hablar? ¿No? Y segunda pregunta en esto: ¿cómo es el proceso de toma de decisiones? ¿Cómo tomamos las decisiones? Es decir, ¿cómo es el proceso de toma de decisiones, etcétera? Esto es un resumen de... Yo no sé si esto se va a colgar después, yo no tengo ningún problema. Se puede colgar por si queréis tenerlo y emplearlo sin ningún problema y utilizarlo porque... y vuelvo a insistir que es para que lo automaticemos, para que lo practiquemos, etcétera. Bueno, para la gestión del conflicto teníamos antes veíamos lo de la culebra, ahora volveré sobre ello. Nosotros tenemos y hemos adquirido desde la infancia, viendo en nuestro padre, en nuestra madre, viendo en la familia, viendo en el sitio en el que me movía y tal, he adquirido unas pautas para la gestión del conflicto. Y normalmente ocurre el conflicto, respondemos según esas pautas y muchas veces refuerza todo eso. Y si las pautas que yo, por ejemplo, he aprendido es que si riñes con alguien no le hables, pues lo estaré continuamente aplicando, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo importante? Romper la respuesta ante el conflicto. Iba a hacer un ejercicio, pero me queda menos de un cuarto de hora. Entonces, tomar conciencia de cuáles son nuestras creencias, la disposición, habilidad de resultado, etcétera. Entonces, ¿qué tres posibles actitudes hay? Si entramos en modo amígdala, pensad en la culebra, la puedo atacar. Hay quien coge un palo y se lía, o el bastón con el que va y se lía a palos con él. Podemos salir corriendo, evitarla, salir corriendo y tal. O podemos plantear, responder desde la asertividad y hacerle una foto, como muy bien decías, para luego colgarla y decir, mira que me he encontrado, qué bonita es, qué tal, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Las tres cosas. Bueno, esto, ¿cómo lo podemos traducir? En tres estrategias básicas. La primera, ganar, perder. Es el esquema en el que hemos sido socializados, es la actitud básica en la que hemos sido educados. Yo gano y tú pierdes. En un conflicto yo quedo por encima. Yo soy el maestro, soy la maestra, soy el profesor o profesora y tengo que dar por encima de mi alumno. Yo gano, el alumno o la alumna pierde. ¿Por qué? Porque si no pierdo mi autoridad, cosa que es falsa, absolutamente falsa. Yo gano, pierdo. Hay actitudes también de perder, perder. En nuestro país habéis oído muchas veces, yo me quedo tuerto a condición de que el otro se quede ciego. Es perder, perder, los dos perdemos. Y a mí me tocó gestionar un conflicto que al final no hubo manera, hasta que se cayeron del burro, no veas, en el cual había que repartir un horario nocturno, junto con un diurno. Y había un horario completo nocturno. Y un departamento concreto no se puso de acuerdo y tuvimos que recurrir a aplicar la norma, que es la elección de grupo y tal, ¿no? Por antigüedad. Y entonces, eran 6 en ese departamento, los 2 primeros
cubrieron horas en la mañana. ¿Y qué quedó para elegir al resto? Los grupos de tarde, los grupos de la noche, ¿no? Y entonces tuvieron que coger cada uno de ellos un grupo, y entonces tenían que ir por la mañana a dar clase y tal, y por la noche para dar una hora. Y por más que yo les insistía, pero poneros de acuerdo, habladlo. Venga, yo me ofrezco como mediador. No, porque es que tiene unos problemas personales y unas emociones que os podéis imaginar. Y solo cuando ya vieron que era absurdo, a los 15 días, digo, bueno, ¿queréis cambiarlo? Ya. Sí, pues esto no puede ser. Y fue cuando entraron en razón, ¿no? Perder. Y yo creo que a lo que debemos aspirar y que debemos tener muy claro es ganar. Y cómo conseguir que salgamos ganando. Pero debemos precisar un poco más. Hay 5 conductas para la solución de conflictos. Yo me imagino que esto lo va a tratar Mariluz detrás, entonces lo pongo... Me estás haciendo un precalentamiento. Vale. Por un lado, en un conflicto que tenemos los objetivos, y por otro lado, ¿qué tenemos? La relación. Entonces, en función de que los objetivos sean muy importantes y la relación sea muy importante o no, tomaré una actitud, una estrategia, etc. Los objetivos son muy importantes y la relación no es nada. Pues normalmente tendemos a imponernos, tendemos a decir, me salgo con la mía, imposición. ¿Hay situaciones en la relación interpersonal en que la imposición es importante? Sí, por supuesto que sí. Si ahora mismo hay un incendio y tenemos que salir corriendo, aquí no vamos a andar discutiendo que si esto... O sea, y dices, tú venga, tú no sé qué, tú se acabó, ¿no? Si yo voy por la calle y veo que están agrediendo a alguien, y mucho más si es una agresión a una mujer, tengo que imponerme, no voy a andar intentando convencerle de que eso está mal. Lo separo y es lo que haga falta, ¿no? En urgencias, si te entraba uno en parada, tenías 3 minutos para sacarlo. Y dices, tú la cánula para eso, tú el suero bicarbonatado, tú avisa a la UBI, tú cógele sangre para tal. O sea, y todo así, imposición. Cuando los objetivos no son importantes y la relación es muy importante, pues, ¿qué hacemos? Acomodarnos, incluso someternos. Os pongo un ejemplo personal mío. Yo cuando mi madre ya era mayor, llevaba años ya viuda, etcétera, e iba a verla, ella siempre me quería meter el dedo en el ojo. Y yo no discutí nunca con ella, ni de religión ni de política, porque sabía que no nos íbamos a poner de acuerdo. Y a mí lo que me importaba era la relación. ¿Iba a convencer a mi madre? ¿De qué? Para nada, ¿no? Fijaros bien que esto muchas veces lo practicamos sin darnos cuenta. ¿Cuántas veces te tragas lo que querrías hacer? Prefiero mantener la relación con mi hijo o con mi hija para que no haya problemas. O cuántas veces miras para otro lado porque no quieres meterte con un alumno o una alumna porque valoras mucho la relación, etcétera, ¿no? O sea que muchas veces es sensato todo esto. Cuando ni la relación ni los objetivos son importantes, la evitación. El ejemplo más típico de evitación. ¿Cuántas discusiones hay por el tráfico? Y porque si te has colado o no te has colado y ahora te hago una carrera. Yo una vez estaba a punto de tener un accidente serio por 2 que estaban picados y que me pillaron en el medio. Y se me metían y frenaba, entonces yo tenía que frenar y el de atrás venía y en cuanto pude me salí, claro. En una discusión de tráfico, ¿los objetivos son importantes? ¿Vas a convencer al otro? Para nada. La relación es importante si no la vas a ver en tu vida, y sin embargo la que montamos. Pues, ¿cuál es lo importante? La cooperación. Los objetivos son muy importantes y la relación también. Y como eso no siempre es fácil, ya os lo explicará Mariluz con más detalle, hacemos una cosa intermedia, es decir, compromiso, negociación, consenso, es decir, porque a lo mejor necesitamos más tiempo, a lo mejor es un acuerdo más difícil, etcétera, y buscamos eso. Entonces, lo mismo, uniendo lo del ganar, perder, etcétera, ahí lo tenéis y os lo dejaré. Y que tenga muy claro esto, ¿no? 2 burros quieren comer, si cada uno quiere ganar, perden los 2 hasta que dicen, venga, vamos primero a un montón, luego vamos al otro. Conclusión,
no seamos burros, no seamos burras, y apliquemos eso. Temas concretos, aplicaciones. A mí hay una que me gusta mucho, el resolver, que es un acrónimo, que son 6 etapas, ¿no? Recapacitar y preparar, es decir, ¿y qué buscamos aquí? Prepararnos para gestionar bien el conflicto. Una cosa que es muy importante, etcétera, que ahí está. En segundo lugar, expresar, definir el conflicto, cómo lo vemos cada uno, etcétera. En tercer lugar, soluciones alternativas, cuantas más mejor, etcétera. La V, valorar las alternativas propuestas, que luego esto os lo doy, no veo que estáis copiando a todo correr, que os lo voy a dejar. Experimentar y ver cuál de ellas funciona, y por último, revisar cómo nos van las soluciones, etcétera. Si os dais cuenta, es aplicar lo que funciona como método científico a las relaciones interpersonales. Partir de prepararnos, partir de una definición del problema, buscar soluciones alternativas, etcétera. Muy importante, y me detengo un poco más, recapacitar y preparar. Recapacitar y preparar. ¿Por qué? Porque ahí nos la jugamos y tal, ¿no? Lo primero, ¿aceptamos que tenemos un conflicto? ¿O pensamos que el conflicto es del otro? Y que es la otra persona la que me está haciendo la vida imposible, y que a quien hay que pedirle cuentas es al otro, a la otra, etcétera. Es decir, ¿acepto que tengo un conflicto? ¿Cuántas veces lo primero que tienes que hacer es ver que esto me afecta a mí, y que el conflicto siempre es cosa de dos, no es cosa de una persona nada más, ¿no? En segundo lugar, darle la importancia que tiene, darle la importancia que tiene. Os puedo poner muchos ejemplos y tal. No es lo mismo que te pise en el metro y tal, a que me quiera separar de mi pareja. No tiene nada que ver, un conflicto. Y muchas veces, por nada, o sea, por una gota, hacemos una tormenta en un vaso de agua y tal, ¿no? Es decir, sabemos darle la importancia. Tercera cuestión importantísima. ¿Deseo resolver el conflicto? Porque hay muchas veces que no me interesa resolver el conflicto, que me es mucho más rentable que haya un conflicto, que saco mucho más beneficio. En medicina se habla de lo que se llama las neurosis de renta o las lumbalgias de renta y tal. Es que a mí me interesa simular que tengo aquí un problema lumbar y tal, y no voy a trabajar. Yo cuando explico esto, suelo contar, me imagino que lo conoceréis, la fábula de la mariposa azul, el de dos niñas, dos chicas que están hablando, y dicen que hay un sabio, muy sabio en el pueblo, y que dicen las chicas, vamos a demostrar que este sabio no lo es tanto. Mira, vamos a llevar una mariposa azul en las manos y le vamos a preguntar, ¿la mariposa está viva o está muerta? Si nos dice que está viva, la aplastamos, se muere y decimos, pues no, está muerta. Y si nos dice que está muerta, abrimos las manos y sale volando y tal, ¿no? Y cuentan que fueron al sabio y le preguntaron, sabio, ¿la mariposa está viva o está muerta? Y dice, vosotras lo sabéis mejor que yo, depende de vosotras, ¿no? Y es que es así, o sea, ¿deseo resolver el conflicto o quiero buscar para salir ganando, etcétera? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Ganar? ¿Quedar por encima? ¿Demostrar que tengo razón? Hay un libro que se titula precisamente Yo tengo razón y tú no, ¿y ahora qué? ¿Qué gano con tener razón? Es decir, a lo mejor el objetivo es tener razón, o mi objetivo es, no, yo tengo que solucionar esto, tengo que tener visión a medio plazo, etcétera. Preparar el terreno, dónde y cómo abordarlo. ¿Cuántas veces en un colegio o en un instituto recibimos a un padre o una madre en el pasillo? Y mire usted, 2 minutos porque tengo clase y no puedo. Dice, no, crea las condiciones, relaja, etcétera. Lo explicarás tú luego seguro. Manifiesto. No. Manifiesto mi deseo de solución, etcétera. Veo inconvenientes, etcétera. Dentro de esta actitud, el control de la situación, manejar de forma constructiva la emoción de la ira, que es la que nos lleva a respuestas inmediatas,
y llamamos subir al balcón. Porque desde el balcón ves las cosas de otra manera. Primero tienes que subir la escalera, ya te calmas, ya sueltas parte de esa energía, etcétera. Y luego lo ves desde arriba y tienes una perspectiva distinta, ya no es una ofensa tan personal, etcétera. O sea, practicar el subir al balcón, el romper las respuestas automáticas, modo amígdala, que os decía, ¿no? Reconocer al otro. Claro, si yo no reconozco que el otro puede tener tanta razón como yo, si yo no he asimilado lo que os decía al principio de que las personas somos diferentes, pues puedo tener muchos problemas, etcétera, ¿no? Y actitudes de ganar-ganar. Una serie de preguntas que os pongo ahí para ver si estoy en disposición de afrontar el conflicto emocionalmente, también para automatizarlas, etcétera, ¿no? Cómo me siento ante este conflicto, qué emoción me dificulta hacerlo de forma positiva, etcétera. A veces tienes que el sentido, es decir, cuenta hasta 100 antes de decir algo, ¿qué sentido tiene? Posponer, romper el automatismo, dejarlo para más adelante, etcétera, ¿no? Bueno, el expresar y definir, ¿por qué es esto importante? Porque mientras no nos pongamos de acuerdo en cómo vemos el conflicto y lleguemos a una definición compartida, yo diré A y tú dirás B. Yo diré que son peras y tú dirás que son manzanas y no hay manera de juntarse. Y muchas veces en los conflictos saltamos esta etapa y no vemos, ¿tú cómo lo ves? Ah, pues yo lo veo de esta otra manera. Y pues mira, yo lo veo así y a ver, en la mediación esto es lo que se practica de llegar a todo esto. Bueno, soluciones alternativas es lo que más nos cuesta, el pensamiento alternativo, es decir, que las cosas se pueden hacer de otra manera, que es que hay muchas alternativas. Y esto es útil para la relación interpersonal y los conflictos y para cualquier problema de la vida en general, para cualquier problema de la vida. Yo os lo digo muchas veces a los compañeros y compañeras, es decir, si llegamos a una evaluación y hemos suspendido al 50% del alumnado, ¿qué alternativas, qué otras cosas voy a hacer? ¿Qué otras cosas me voy a plantear? Que es que si sigo haciendo lo mismo, los resultados van a ser lo mismo. Si sigo haciendo las cosas de la misma manera y tal. Y nos cuesta muchísimo, es uno de los pensamientos que a nuestros chicos y chicas menos desarrollado tienen y más tenemos que insistir. Que se inventen cosas, que tengan alternativas, etcétera, ¿no? Y el resto de etapas, pues valorar, etcétera. Bueno, ya para ir terminando, podemos tomar la decisión desde la norma, o podemos tomar la decisión desde el poder del diálogo y tenemos distintas cosas, distintas posibilidades. La mediación, sabemos, un proceso estructurado de gestión de conflictos en el cual unas personas enfrentadas se reúnen en presencia del mediador, etcétera. Es voluntaria, es confidencial, como todo esto lo vais a ver más despacio, no insisto en ello. Las características, que no es un juicio ni un arbitraje, nadie impone, es voluntaria, es esfuerzo de las partes para entenderse, para llegar a acuerdos, que las partes en conflicto por sí mismas, o sea, no les decimos lo que tienen que hacer, que sería otra cosa, voluntaria, confidencial y sobre todo muy útil para reconstruir relaciones. Cuando se puede establecer y cuándo evitar la mediación, todo esto os lo dejo, y los pasos de un proceso de mediación, que los vais a ver, me imagino, que lo explicará mañana y tal, ¿no? Pero así en resumen, pues, y como veis es lo mismo, básicamente los mismos pasos que veíamos antes en el resolver, aplicados al proceso de mediación. Una cosa importante que me parece fundamental es que no es una técnica, es una manera de ser, es una cultura, es una manera de actuar, es una manera de comportarte. Si tú realmente crees en la mediación y has asimilado la mediación, vas a llevar esta actitud en todos los momentos de tu vida y en todas las situaciones que vivas como madre, como padre, como profesional de lo que sea, como vecina o vecino en el barrio, como todo esto, ¿no? Hay muchas veces, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en donde vivo yo, es que los chavales, a partir de los 13, 14 años, no tienen dónde ir. Y ahora les ha dado por venir donde vivimos nosotros, que es un sitio muy, muy bueno, muy cómodo y tal. Bueno, pues la reunión de comunidad última fue un desastre. Pues, ponemos vallas, cerramos esto y tal. Digo, ¿y por qué no hablamos con ellos? ¿Por qué no les preguntamos por qué vienen aquí y qué están encontrando y buscamos una salida negociada? ¿Qué queréis? ¿Echar a los chavales con la alegría que dan y lo bien? Yo encantado que vengan y tal, ¿no? Entonces, al ser una cultura, todo un conjunto de valores, de actitudes, tradiciones, etcétera, estilos de vida, y que
es una forma distinta de ver las relaciones humanas. Me gustaría esto, pero no me puedo detener en ello porque quiero que haga. Y es un proceso educativo que promueve habilidades sociales, que promueve el pensamiento crítico, el civismo, la responsabilidad, ambientes positivos y seguros, etcétera, ¿no? Y termino con la última transparencia. Sí. Porque me pasa un poco, ¿no? Sí, no importa. Bueno, Convives de la Escuela es la asociación en la que, como decía antes, Ascensión contribuía a formar y que estoy en la presidencia. Y bueno, ¿qué hacemos? Básicamente dos cosas. Publicamos una revista trimestral que es digital y gratuita y que la podéis encontrar en nuestro blog, que están todas las... El próximo que sale es el número 20, que es el del día 15 de este mes. Tenemos 20 números ordinarios, o vamos a tener el día 15 el número 20, y 3 extraordinarios. Y es de acceso libre y utilización libre. Podéis bajároslas, copiarlas, utilizarlas. Si decís de paso que la habéis sacado de Convives, os lo agradecemos, pero no lo vamos a llevar a juicio ni vamos a... No, es para compartir. Y luego hacemos formación, y normalmente formación de manera gratuita, los gastos, es lo que solemos cobrar y tal, para que no nos cueste y tal, ¿no? Bueno, sigo siendo Pedro Uruñuela y no soy Paco Umbral para hablar de mi libro. Para hablar de mi libro, que es ese, y que, en fin, que muchas de las cosas en general de la convivencia y mi experiencia yo me he jubilado con 41 años de servicio y lo he recogido en ese libro que os lo recomiendo, pero nada más vuelvo. Ese es mi correo electrónico. Si alguna cosa, algún material o algo necesitáis, pues yo con mucho gusto os lo daré. Le doy a la asociación 2 cuadernos, que no tengo más, pero si alguno estáis interesado, es un material que me pidió CEAPA y que dice cómo resolver conflictos, herramientas para prevenir desde las familias y las AMPAs. Y el otro es sobre la convivencia en los centros educativos, el papel de las familias y las AMPAs. Yo se lo doy a UNAF, no sé vale, cómo... muchas gracias. Sí. Qué mecanismos de acceso y eso tenéis, ¿no? Pero vamos, que está a disposición. Yo os lo puedo mandar, lo que es el cuaderno, os lo puedo mandar a quien me lo solicite a este correo. Lo que pasa es que el cuadernillo detrás tiene un CD con mucho material y muchas cosas que esa no os la puedo mandar. Y termino pues dando las gracias por haberme aguantado y perdonad que me he pasado. Muchísimas gracias por todas tus aportaciones. Es una auténtica satisfacción oírte y sobre todo escucharte. Y de verdad muchas gracias por educarnos en la convivencia y para educarnos para vivir en ciudadanía. Muchísimas gracias. Tenemos unos minutos, si queréis, para hacerle alguna pregunta. Poquísimos minutos porque si no se nos echa la noche encima. Pero de todas maneras, si tenéis alguna duda o queréis aportar algo, decir algo, tenéis unos minutitos para hacerlo. ¿Alguien quiere decir algo o reflexionar sobre algo? Agradecimiento, Pedro, porque, como siempre yo ya lo sabía, aportas aprendizaje desde la práctica, desde el conocimiento y lo haces de una forma asombrosamente plástica y absolutamente didáctica. Y confirmar que ese libro está estupendo y es muy valioso y está siendo cada vez más conocido y reconocido, totalmente recomendable. Y también agradecerte la Asociación Convives, que os recomiendo que la conozcáis de cerca, porque también aporta mucho y aporta desde la práctica la experiencia fundamentada. Muchas gracias, Pedro. ¿Me permitís que os diga primero que tenemos un hashtag que es mediación educativa, por si queréis, y deciros que ahora tenemos un café, es media hora, si somos rápidas y podemos empezar otra vez a las 7 sería estupendo, que ahí después empiezan 2 talleres, uno aquí, que dirige Mariluz, y otro en la
cuarta, creo que es, en el de que lleva Sandra Cabrera. Los que estéis ya apuntados o las que estéis en uno o otro taller, ya sabéis, uno aquí, otro en la planta cuarta. Tenemos el café, tratemos de hacerlo con una cierta rapidez para poder no irnos más allá del tiempo. Muchísimas gracias. Y solo quiero hacer un apunte, por si luego no tengo ocasión, darle las gracias infinitas a las trabajadoras y trabajadoras de UNAF que han hecho un esfuerzo sobrehumano, y me consta, para organizar esto, y además por su generosidad en tiempo, ¿eh? No es fácil encontrar trabajadoras que sepan estar un viernes por la tarde y un sábado. Muchísimas gracias.